Para cerrar el ciclo de las charlas teóricas, pues voy a presentar en estos 10 a 15 minutos los aspectos más importantes sobre la experiencia que hemos tenido en el Hospital Universitario del Valle. Como introducción, pues ya a lo largo de toda esta charla hemos visto que las lesiones diatrónicas de la vía biliar son poco frecuentes, pero cuando se ocasionan son serias, ya que tienen una alta morbilidad y pues muchas veces pueden tener una mortalidad secundaria pues a sus complicaciones que pueden tener. Ya hemos hablado teóricamente que cuando uno hace una colistectomía abierta uno puede tener el riesgo de 0.2% de tener una lesión iatrogénica de la vía biliar. Si uno la hace básicamente por la paroscopia, el riesgo aumenta pues a 0.5% de tener el riesgo de lesionar la vía biliar. En cuanto a la experiencia del hospital, se han hecho dos series en el hospital. Una serie que va desde el 2000 al 2008, documentada por el doctor Viejo. Desafortunadamente, el hospital tiene un gran problema con respecto a la parte de estadística y archivo, y hay un número de porcentaje de casos y de historias clínicas que no aparecen. Desafortunadamente apenas pude documentar 17 casos. Era lo que yo le comentaba al doctor Viejo esta mañana, que es una obligación mía seguir trabajando en ese archivo para poder tratar de documentar el resto de la serie del doctor Viejo, que tiene básicamente hasta el 2008. Ya a partir del 2009 hasta el 2013 se han operado 48 casos en el Hospital Universitario del Valle, de los cuales en total son 65 pacientes en un periodo, en este periodo mayores de 13 años con una edad que oscila entre 20 y 72 años. Los criterios de exclusión que se han tenido básicamente son aquellos pacientes que tienen trauma o lesión de vía biliar por trauma. El Hospital Universitario del Valle, como ustedes saben, es un hospital de centro de referencia de trauma y llega pues la gran mayoría de los pacientes que tienen trauma hepático penetrante complejo. Entonces hay una serie pequeña de pacientes que han tenido lesiones de vía biliar por trauma. Estos casos no se metieron aquí debido a que el problema de la vía biliar en el día de hoy lo estamos tratando es básicamente por una lesión iatrogénica. De estos 65 casos, la población más afectada ha sido el sexo femenino en 51 pacientes mujeres, 14 han sido hombres. Las manifestaciones clínicas más frecuentes que hemos presentado o que han tenido al ingreso van a ser prácticamente la peritonitis biliar, la fístula biliar y la ictericia prequirúrgica, pero este hallazgo clínico es prácticamente tardío. La gran mayoría de los casos han llegado básicamente con peritonitis biliar y fístula biliar. Cuando llegan al hospital con ese tipo de síntomas, tratamos de ser un poco más agresivos y lo que hacemos básicamente es una cirugía de control de daños haciendo una laparotomía exploratoria para tratar de poder controlar la fuga y poder orientar esa fístula biliar, que probablemente va a ser el factor de riesgo para ocasionar una sepsis intraabdominal. En cuanto a los estudios que hemos tenido en el hospital, básicamente los pacientes nos llegan con una CEPER, con una ecografía de hígado y vías biliares, donde nos van a documentar básicamente las colecciones intraabdominales o las colecciones biliares, pero muchas veces no tienen el problema resuelto, sino que llegan diagnosticados, más no el cirujano del nivel 2 que ha remitido al hospital universitario le ha resuelto el problema. Entonces lo primero que se hace es tratar de hacer el control de daños para evitar que se produzca una sepsis intraabdominal, que eso puede llevar pues a complicaciones mucho más graves inicialmente. Algunos llegan con ecodoppler. Desafortunadamente en este momentico del hospital, por la crisis y por las dificultades técnicas, pues no tenemos la posibilidad de hacer estudios imagenológicos, angiográficos, ni contamos con angioresonancias para poder nosotros documentarnos si en realidad el paciente tiene también asociado una lesión vascular que la permitamos identificar inicialmente cuando estamos abordando este problema. El sitio anatómico de lesión más frecuente fueron el hepático común en 41 casos, 16 casos fueron en confluencia de los hepáticos, pero también se han documentado lesiones menores del 50% de colédoco,
2 lesiones del muñón cístico y 3 casos donde se ha encontrado lesiones graves a nivel de los hepáticos izquierdo y derecho, siendo pues un problema bastante importante. Según la clasificación de Strasberg, la lesión más común fue la E2 en 29 casos, seguida la E3 en 16 y seguida en E1 en 12. La lesión E3, E4, pues que fueron la sección de ambos conductos, apenas hasta ahora hemos tenido 3 casos. 2 pacientes de esta serie se tuvo que remitir a la Fundación Valle de Lili para poder que ellos les hicieran la reconstrucción definitivamente. En el hospital se documentó, se diagnosticó, se le hizo la cirugía de control de daños, se orientó la fístula, se trató la infección. Sin embargo, no se pudieron reconstruir debido a problemas administrativos que presentamos en el hospital para poder hacer este tipo de intervención quirúrgica. El tipo de reconstrucción, la principal fue el hepático yeyunoanastomosis en George con técnica de Queen Out. Sin embargo, también hicimos colocación de tubo en T en 2 casos, ferulizamos la vía biliar proximal en 2 casos, y en este caso donde tuvimos la lesión tipo E4, pues ferulizamos los conductos, hicimos 2 controles de daños y esos fueron los que se enviaron pues a la Fundación Vallely para poder hacer la reconstrucción de la vía biliar. En cuanto al tiempo quirúrgico, la gran mayoría se operaron antes de los 15 días, 31, pero en estos 2 grupos de casos, unos se operaron después de las 12 semanas, después de 3 meses, como yo les voy a contar, fueron aquellos pacientes que tuvieron lesiones vasculares asociadas a la lesión iatrogénica de la vía biliar, y el otro grupo que se operó entre las 3 y 6 semanas fueron este grupo de acá, como tales. En cuanto al diagnóstico de la lesión de la arteria hepática derecha, se documentaron 7 casos de un promedio de 56 casos. Sin embargo, quisimos ser mucho más específicos con respecto a esta asociación y encontramos que la lesión de la arteria hepática derecha estuvo más asociado, como lo hemos comentado anteriormente, en lesiones altas, E3 y E4. Estas son las complicaciones postquirúrgicas que hemos tenido: 12 casos biliomas, 12 casos de fístulas biliares después de la cirugía, infecciones del sitio operatorio, y hasta el momento, hasta el 2013, se han documentado 4 estenosis biliodigestivas hasta ahora. Estas son otras complicaciones: abscesos interabdominales, fístula intestinal, un infarto agudo del miocardio y un granuloma de la herida quirúrgica. En cuanto a relación de lesión de arteria hepática y estenosis de la anastomosis, en 2 casos hemos tenido estenosis de la anastomosis biliodigestiva y se ha asociado básicamente con hallazgo concomitante, lesión de la arteria hepática derecha, y 2 casos fueron sin generar este hallazgo concomitante. El tratamiento de esto fue en estenosis, se volvieron a hacer 2 reconstrucciones de vía biliar, y en este momentico se hicieron estas 2 manejos percutáneos con radiología intervencionista. Entre ellos hay 2 personas que nos ayudan mucho en el hospital, que es el doctor Guillermo Hurtado y el doctor Gabriel Salón. Desafortunadamente las 2 señoras no quisieron ser llevadas a cirugía, sino que quisieron primero tener esta opción, haciendo la salvedad y corriendo el riesgo que más adelante esto puede llegar a fracasar y que finalmente van a terminar en una segunda cirugía de reintervención. El tratamiento de las fístulas intestinales definitivamente fueron quirúrgicas, fueron fístulas intestinales altas, de alto gasto, las cuales se reintervinieron después del 4.º mes de haberse llevado a cirugía de la reconstrucción de la vía biliar. Y en cuanto a las complicaciones de fístula biliar, fueron 12 fístulas, de los cuales 4 se llevaron a cirugía porque no se orientaron definitivamente, nos tocó que volver otra vez a reintervenirla para poderla orientar, y las otras se dieron manejo conservador con drenajes percutáneos y por el drenaje que se les deja prácticamente en cirugía. Y los abscesos intraabdominales, que fueron 6, 2 se operaron y
4 se dieron manejo conservador con drenajes percutáneos con radiología intervencionista. En cuanto a la mortalidad, en este periodo, desde el 2008 hasta el 2013, se han documentado 3 muertos de los 65 casos, de los cuales 2 han sido por sepsis intraabdominal, que fueron de difícil manejo, a pesar de todas las intervenciones y todas las dificultades que se presentan en el hospital, y hubo una muerte por un infarto agudo de miocardio de un señor de 60 años que tuvo una lesión iatrogénica de la vía biliar, se llevó a cirugía y a las 72 horas hizo un infarto agudo de miocardio por un shock hipovolémico. Muchísimas gracias.